Y si la razón no fuera más que el consenso de una muchedumbre abúlica, y la locura, o la temida locura, fuese en realidad la claridad punzante de un alma que ha visto demasiado. Permítanme invitarlos a caminar conmigo por un sendero donde los faroles de la lógica parpadean, revelando sombras que la mayoría prefiere ignorar. Pues el verdadero terror no reside en las criptas oscuras o en los fantasmas etéreos, sino en el abismo de la propia conciencia, ese lugar íntimo y secreto donde la lucidez se torna tan inmanejable, tan singularmente dolorosa, que la sociedad, en su miedo a lo incomprensible, debe necesariamente rebautizarla como demencia. Hemos vivido bajo el yugo de una mentira dulce y persistente, la creencia de que existe una línea divisoria nítida, una muralla de granito, entre el juicio sano y el extravío mental. Pero les pregunto ahora, ¿quién erigió esa muralla? ¿Fueron los que ven el mundo como un mero teatro de hechos observables? ¿O fueron aquellos que han tropezado, en el silencio de la medianoche, con la verdad esquelética que subyace a toda existencia? Lo que la mayoría llama cordura no es sino una negación confortable, un velo tejido de trivialidades cotidianas y esperanzas vacías. Llaman adaptación a la ceguera voluntaria y equilibrio al rechazo sistemático de las profundidades. Nuestra travesía en este profundo análisis no versará sobre la patología clínica en el sentido frío del galeno. Indagaremos en la anatomía del conocimiento prohibido, aquel saber que, una vez poseído, rompe el espejo de la realidad convencional. Es la terrible bendición del visionario, del hipersensible, del analista exhaustivo, cuya mente, incapaz de contentarse con la superficie, cava hasta el hueso. ¿Han notado alguna vez, como aquellos a quienes tildamos de excéntricos, o peor aún maníacos, a menudo exhiben una atención al detalle, una conexión causal, una intensidad en su percepción que supera con creces la somnolienta vigilia del ciudadano promedio? Es esta precisión, esta hipervigilancia, la que los condena. El corazón que late con demasiada fuerza, por miedo o por verdad, inevitablemente delata al que lo alberga. El peso de la lucidez es un fardo solitario, la persona que ve los hilos de la maquinaria, los engranajes corrosivos del destino y la futilidad inherente a la ambición humana. No puede participar alegremente en la farsa diaria. Su risa se vuelve una mueca, su silencio una acusación. Se le exige que sonría y asienta, que comparta las ilusiones compartidas. Cuando se niega porque la verdad es tan brillante que le quema los ojos, la sentencia es inmediata. ¡Ja! Está loco. Pero, ¿y si esa negación fuese el único acto genuinamente racional en un universo que es, en su esencia, irracional? Hoy abriremos las puertas de esas prisiones mentales, no para diagnosticar la enfermedad, sino para honrar la intensidad. Examinaremos como la obsesión, el aislamiento y la fijación, comúnmente síntomas de la locura, son, para la mente inquisitiva, las herramientas esenciales de una comprensión superior. Desplazaremos el foco desde el observador aterrado hacia el objeto de su terror, la realidad misma. Prepárense para cuestionar cada certeza, pues al final de esta meditación, quizás descubran que la tenue luz que han seguido toda su vida no es el sol, sino una vela titubeante en la vasta y aterradora noche de la verdadera conciencia. Estamos a punto de descender, amigos míos, al Maelstrom, M de la percepción, donde la verdad y el delirio giran en un abrazo inextricable, y así descendemos. Si el mundo exterior nos exige una máscara de placidez y aceptación sumisa, que ocurre en las cámaras interiores, donde la mente, despojada de su armadura social, se enfrenta a su propia desnudez, la lucidez que la mayoría teme no es un estallido súbito, es, más bien, una erosión paulatina, un deshielo glacial que expone las cicatrices profundas de la existencia. Es el momento en que se percibe la abyección latente en la belleza y la crueldad intrínseca que subyace a la caridad. Comencemos por disecar el mecanismo de esta lucidez condenada. El individuo catalogado como loco a menudo posee una cualidad que envidiamos en el artista o el científico: una hipersensibilidad aguda a la verdad textural del mundo. El ser común camina sobre un suelo que percibe sólido y uniforme. El hipersensible detecta las grietas microscópicas, siente las vibraciones de la corrupción en la madera y escucha el gemido sutil del tiempo deslizándose. Esta capacidad no es una elección, es una maldición neurológica, una sintonía fina con las frecuencias del dolor cósmico. ¿Qué resultado tiene esta hiperpercepción? La obsesión. La mente no puede soltar lo que ha visto con tanta claridad. El detalle insignificante para otros
se convierte en un nudo gordiano para el lúcido. Piensen en el insomne. Su mente no descansa porque el mundo no le permite el descanso. Cada sombra proyectada, cada crujido en el piso, se convierte en un símbolo, una advertencia o una prueba irrefutable de un patrón oculto, mientras que la persona sana filtra el 90% de la información ambiental para mantener la eficiencia. El lúcido intenta procesar el 100%. El torrente de datos se convierte en un Melster, M de análisis, un vórtice donde la conclusión lógica se persigue hasta el agotamiento, llevando al alma a un estado de perpetua alerta y paranoia analítica. La sociedad, al presenciar esta fijación febril, no comprende que es la búsqueda de la verdad lo que agota al buscador, y no la falsedad misma. La tristeza profunda, la melancolía que impregna los huesos, ¿no es acaso un signo de lucidez ante la naturaleza efímera y fundamentalmente trágica de la vida humana? Quien está sumergido en la alegre negación puede ignorar la inminencia de la pérdida, la inevitabilidad de la decadencia. Pero el lúcido ve la calavera detrás del rostro maquillado, la humedad que pudrirá la seda, el olvido que borrará toda memoria. Esta visión constante de la aniquilación no es una fantasía, es una extrapolación racional basada en la evidencia histórica y biológica. Y cuando el lúcido intenta compartir esta visión, este conocimiento crudo de que todas las ambiciones humanas son castillos de arena, ante la marea del tiempo, se encuentra con el rechazo visceral. La humanidad prefiere la ceguera edificante. Por lo tanto, el portador de la verdad, el que ha disecado la ilusión, debe ser apartado. Es demasiado incómodo. Es etiquetado. En este descenso, descubrimos que la soledad del llamado loco no es siempre una elección, sino una consecuencia lógica de su superioridad perceptiva. ¿Cómo puede establecer un diálogo genuino aquel que ve 3 dimensiones con quienes solo perciben 2? El lenguaje se convierte en una herramienta insuficiente. La comunicación, en una tortura. Se aísla, no por misantropía, sino por la futilidad de intentar cerrar la brecha entre su verdad y la ilusión de la masa. Este aislamiento alimenta aún más su introspección, profundizando la herida de su lucidez, hasta que la distinción entre su mundo interior, rico en significados aterradores, y el mundo exterior, empobrecido por la conformidad, se vuelve insalvable. Es entonces cuando el Melster M nos traga, y la mente lúcida, incapaz de encontrar un ancla en la realidad compartida, comienza a crear sus propios universos, lógicos en su estructura interna, pero inaceptables para el observador externo. Es la condena del que sabe demasiado. Nos adentramos ahora en la cámara donde reside el corazón palpitante de este dilema, la relación íntima entre el individuo hipersensible y su inevitable juicio social. La sociedad no castiga la falta de razón, castiga la falta de conformidad. La verdadera ofensa del lúcido no es su pensamiento errático, sino su pensamiento demasiado consistente en la dirección equivocada. Es decir, la dirección que se desvía del camino pavimentado de la convención. El hombre que ve el mundo como una vasta conspiración de elementos silenciosos que operan en su contra. Si bien puede ser paranoico, también puede estar respondiendo a la sutil, pero innegable indiferencia del universo. Su error no es la premisa. El universo no se preocupa por él, sino la intensidad de su reacción. Piensen en el concepto de manía o delirio de grandeza. A menudo se atribuye al individuo que se cree poseedor de un secreto vital o de una superioridad intelectual indiscutible. Y si este delirio fuera el último reducto de una mente que, habiendo confrontado verdades demasiado vastas para ser compartidas, se ve forzada a encapsularlas en la autoimportancia, es una defensa desesperada. Si uno ha vislumbrado el caos primordial, si ha decodificado el lenguaje silencioso de los sueños y las fatalidades, ¿cómo puede no sentirse especial? La locura, en este sentido, es la armadura dorada que el alma se pone para protegerse de la inanición que resulta de ser incomprendida. Esta intensidad, esta llama devoradora de la percepción, nos lleva a un punto crucial. Si están sintiendo la incomodidad sutil de que estas palabras resuenan más profundamente de lo que la cordura les permitiría, si sienten que esta tejedura de ideas les atrapa en una red fascinante de misterio y autodescubrimiento, les invito, con la gravedad que impone la medianoche, a que se suscriban a este canal. Al hacerlo, no solo estarán asegurando que la verdad siga buscando su camino a la luz, sino que estarán declarando su voluntad de explorar las sombras que otros prefieren ignorar, que su mente se convierta en cómplice de esta exploración macabra y esencial. Retomando la marcha en el peligro, reside cuando esta lucidez,
Esta sobrecarga de significado se dirige hacia uno mismo. El lúcido se convierte en su propio juez y verdugo más severo. El corazón del actor de la famosa narración no es el corazón de la víctima bajo el piso de la habitación. Es el corazón del asesino, latiendo con la hiperconciencia de su culpa, amplificado por el silencio de la noche y la precisión inhumana de su propio intelecto. La persona que se hunde en la depresión analítica no sufre por errores triviales. Sufre porque su lucidez le permite ver la secuencia infinita de errores pasados, presentes y futuros, y las implicaciones cósmicas de su propia imperfección. La locura que diagnostican es muchas veces la simple y abrumadora conciencia de la propia humanidad, vista a través de un microscopio implacable. La transición de la lucidez a la marginalización es sutil, pero letal. Comienza con una observación fuera de lugar, un comentario que rompe el teatro de la falsedad. Sigue con el aislamiento autoimpuesto, la reclusión forzada por la incomprensión. Finalmente, la mente, al carecer de espejos confiables en el exterior, comienza a reflejarse en sí misma, multiplicando las imágenes hasta que la identidad se fragmenta. Lo que la sociedad llama colapso mental, el lúcido podría llamarlo el último experimento de la verdad, una implosión de significado que, si bien destructiva, es profundamente honesta. Estamos preparados para cruzar el umbral del enigma, donde las reglas del juego de la realidad se disuelven por completo. Hemos cruzado el umbral, y el aire aquí es denso, con el peso de las preguntas sin respuesta. El enigma central de nuestra meditación reside en la paradoja. ¿Cómo puede la claridad extrema conducir a la disfunción? La respuesta, me temo, es tan simple como aterradora. La mente humana no fue diseñada para soportar la verdad sin filtros. Estamos construidos para la supervivencia, no para la omnisciencia. La lucidez, cuando es total, revela la naturaleza aleatoria, fría y a menudo ridícula de nuestra existencia, un conocimiento que es biológicamente incompatible con la motivación necesaria para vivir. Consideren el miedo irracional, la fobia, ¿es enteramente irracional? El lúcido, por ejemplo, que teme a la oscuridad, no teme a la ausencia de luz, teme a la potencialidad que la oscuridad oculta a los infinitos escenarios de peligro, la ausencia de control sensorial. El paranoico no teme a una figura específica, sino a la idea abstracta de la intención malévolamente dirigida. El lúcido simplemente toma las amenazas probabilísticas de la vida y les otorga una certeza matemática. Es una falla en el mecanismo de la esperanza, no de la lógica. La esperanza es un mecanismo de supervivencia. La lógica sin esperanza es la cuna de la desesperación lúcida. Ahora, desafiemos la percepción superficial de la normalidad histórica. ¿Cuántas invenciones, cuántos avances filosóficos, cuántas obras maestras del arte surgieron de mentes que estaban, según los estándares de su tiempo, al borde o más allá de la cordura? El impulso creativo a menudo requiere una ruptura con la percepción lineal del tiempo y el espacio, una inmersión en la subjetividad intensa que, para el observador externo, parece un abandono de la realidad. El artista, al distorsionar la forma o el color, no está mintiendo, está revelando una verdad emocional o textural que la representación realista omite por completo. El lúcido, como el artista, ve las formas detrás de las formas. El enigma se intensifica cuando examinamos la noción de tiempo. Para el cuerdo, el tiempo es una sucesión ordenada de eventos. Para el lúcido, es un laberinto en el que pasado, presente y potencial futuro coexisten con igual intensidad. Esto lleva a lo que parece ser rumiación o regresión, pero que es, en realidad, un intento desesperado de la mente por encontrar un patrón significativo en la vorágine temporal. Al ver la simultaneidad del tiempo, el lúcido se siente abrumado por la irreversibilidad, por la carga acumulada de la historia y el destino. Es una visión que drena la voluntad, dejando solo la conciencia desnuda. Debemos reconocer que la sociedad, para protegerse, requiere que la gente participe en una serie de ficciones mutuamente acordadas: el valor intrínseco del dinero, la justicia universal, la duración de la felicidad. El lúcido, al no poder sostener estas ficciones, se convierte en un agente subversivo por su mera existencia. Él ve el telón rasgado y señala al mecanismo de poleas y tramoyas. Por lo tanto, la respuesta más fácil para el colectivo asustado no es debatir la validez de la observación, sino silenciar al observador. Lo llaman locura a lo que es lucidez. Es la epitafio que se escribe en la lápida de la verdad no deseada. Nos dirigimos al punto culminante, donde la sombra de la razón revela su rostro más aterrador.
Hemos alcanzado la cima de esta montaña de introspección, y desde aquí, la vista es vasta, desalentadora y absolutamente clara. El clímax no es un grito de terror, sino un murmullo helado de comprensión. La verdad que la lucidez impone es que la normalidad es una construcción frágil, sostenida por la evasión colectiva del nihilismo inherente. La mente lúcida no lucha contra el mundo, lucha contra la necesidad de imponer un significado donde intrínsecamente no lo hay. El punto álgido de esta conciencia es la aceptación de la futilidad heroica. ¿Qué hace el hombre cuando ve que su vida es solo una nota disonante en la sinfonía indiferente del cosmos? El cuerdo elige la distracción en la acumulación, la fama, el placer fugaz. El lúcido, sin embargo, se enfrenta al vacío. Su locura aparente es, de hecho, su intento desesperado de reintroducir orden en un universo que él percibe como fundamentalmente caótico. Sus rituales obsesivos, sus patrones de pensamiento repetitivos, sus delirios de control, son defensas sofisticadas contra el tsunami del sinsentido. Piensen en la angustia existencial. No es un lujo filosófico, es una respuesta lúcida al saber que no hay red de seguridad, no hay destino preordenado, solo la elección brutal de cómo llenar un tiempo limitado antes de la disolución. El individuo que sufre de ansiedad generalizada a menudo está experimentando una versión exagerada de esta lucidez, la capacidad de proyectar todos los resultados posibles, especialmente los catastróficos, sin el filtro calmante del optimismo iluso. Cuando el cerebro funciona como un oráculo pesimista, predictivo con demasiada exactitud, la vida se convierte en una serie interminable de presagios. La sociedad, por su parte, le receta un sedante para que se conforme con la alegre ignorancia, para que apague la voz del profeta interior. El corvo, la eterna figura de la condena y la inevitabilidad, nos enseña la lección final de la lucidez. Su única palabra, nunca más, N. Evermore, no es una negación arbitraria, es la única respuesta lógica y terminal a cualquier pregunta sobre la esperanza, la redención o la permanencia. La lucidez, en su forma más pura, es la habilidad de ver el nunca más en cada promesa, de escuchar el eco del vacío en cada celebración. Quien vive con esta visión ya no puede ser considerado feliz en el sentido superficial. Ha cambiado la felicidad por una forma de comprensión más dolorosa y, por lo tanto, más profunda. En este clímax, debemos abrazar la idea de que la verdad tiene un costo, y el costo de la verdad total es la marginalización, el juicio y, en última instancia, la etiqueta de locura. La mente que busca la verdad absoluta, sin importar dónde conduzca, es una mente valiente y a la vez trágica. Ha sacrificado su paz en el altar de la comprensión. El brillo de esta lucidez quema el puente de vuelta a la inocencia, y es esa quemadura lo que intentaremos preservar en la memoria al pasar a nuestra reflexión final. Hemos completado nuestro viaje a través de los corredores brumosos de la mente, y la luz que ahora nos recibe no es la del sol, sino el resplandor frío de una conciencia irrevocablemente alterada. ¿Qué legado nos deja esta profunda reflexión sobre la lucidez confundida con la locura? Nos deja la certeza incómoda de que la salud mental es, a menudo, una negociación entre lo que sabemos que es cierto y lo que debemos creer para funcionar. La lucidez, en su estado más potente, es la incapacidad de hacer esa negociación. El verdadero acto de resistencia no es rebelarse contra la autoridad, sino negarse a participar en la hipocresía colectiva de la alegría sin fundamento. Honremos, por un instante, a aquellos cuyas mentes, demasiado finas o demasiado intensas, se rompieron no por debilidad, sino por exceso de carga. Rompieron porque intentaron sostener el universo entero en sus hombros analíticos, tratando de encontrar el patrón oculto, la clave que explicase el dolor inherente. Su locura es un monumento a su valentía intelectual, una señal de que estuvieron más cerca de la médula de las cosas que la mayoría de nosotros. Si este análisis ha sembrado en ustedes la semilla de la duda, si han reconocido en las sombras de estas palabras un reflejo de su propia intensidad o la de alguien que les importa, les imploro que no permitan que esta verdad se disipe en el olvido. Compartan este video. Envíen este mensaje a aquellos que se sientan marginados por la profundidad de su pensamiento. Dejen su comentario, no sobre lo que creen saber, sino sobre lo que temen saber. Solo al sacar estas verdades a la luz, podremos comenzar a redefinir el delgado y arbitrario límite entre la perspicacia y el delirio. El legado final de nuestra meditación es una advertencia. La próxima vez que escuchen la palabra loco, pausen. Pregúntense, ¿están escuchando la voz de un alma
que ha perdido contacto con la realidad. O están escuchando la voz de un profeta a quien el mundo ha preferido silenciar porque la realidad que describe es demasiado áspera, demasiado verdadera. Recordar que la lucidez puede ser una carga tan pesada como la demencia. Hay mentes que, cual faros en una costa tormentosa, iluminan demasiado el peligro y terminan consumiéndose en su propia luz. No teman a la oscuridad que reside fuera, sino a la que yace en el centro del intelecto. La mente, al igual que el océano, guarda profundidades que es mejor no sondear sin la preparación adecuada. Y así, cerramos la puerta de la cripta, pero la verdad permanece grabada en el mármol. En la verdadera cordura no es la ausencia de locura, sino la aceptación trágica de que la claridad de la visión a menudo exige el sacrificio de la paz.